Bueno, pues bienvenidos a esta nueva etapa de presentación de casos clínicos. El día de hoy vamos a tener 4 presentaciones, por lo mismo vamos a procurar optimizar el uso del tiempo. Empezaremos con la doctora Clarisa, quien nos va a presentar su caso clínico. Al final de la presentación de cada caso vamos a hacer algunas preguntas y comentarios. Adelante, doctora. Muy bien, este es un caso clínico de una paciente del servicio de uno. Voy a empezar con los datos generales. Su nombre es Mari Medina Nicia, tiene 48 años de edad, es unida, es originaria de El Salvador, pero reside en zona 21 de la capital. Es ama de casa, analfabeta, evangélica. Motivo de consulta fue fiebre de 2 semanas de evolución. En la historia de la enfermedad, que la paciente refiere haber iniciado hace 2 semanas con episodios febriles intermitentes no cuantificados por termómetro, acompañado de escalofríos. También inicia con un dolor tipo urente con una intensidad 8 de 10 y predominio en hipogastrio derecho asociado a disuria, polaquiuria y no decide consultar. Luego, hace 10 días, consulta con un médico privado por persistencia de los síntomas, el cual realiza laboratorios, receta ibuprofeno cada 8 horas y decide referirla al Hospital Roosevelt. Dentro de los antecedentes de importancia, el único que tenemos es diabetes mellitus tipo 2 debutante, que fue diagnosticada en el Hospital Roosevelt al día siguiente de su ingreso. Dentro del examen físico tenemos los signos vitales, una PA de 125/70, una frecuencia cardíaca de 80, una respiratoria de 15, temperatura oral de 37, saturación de oxígeno de 96. En el examen físico es una paciente neurocéfala con pupilas isocóricas y fotorreactivas a la luz, tabique nasal central, mucosas húmedas, cuello móvil y simétrico sin adenopatías ni masas visibles o palpables, tórax con adecuada entrada de aire bilateral, sin ruidos patológicos presentes, corazón rítmico y simétrico a pulsos periféricos y abdomen doloroso a la palpación profunda en hipogastrio, dolor a la puñopercusión derecha en fosa renal, extremidades simétricas sin edema, neurológico, paciente alerta, activa, con una escala de Glasgow de 15. Dentro del listado de problemas vamos a tener como problema número 1 una ITU, donde vamos a tener a descartar coli o Klebsiella, y como problema número 2 vamos a tener la diabetes mellitus tipo 2 como antecedente. Entonces, dentro del análisis y la discusión vamos a tener los datos subjetivos, que va a ser paciente femenina de 48 años de edad, que refiere haber iniciado con episodios febriles intermitentes no cuantificados por termómetro, esto acompañado también de escalofríos y un dolor tipo urente con una intensidad 8 de 10, de predominio derecho en hipogastrio, asociado esto a disuria y polaquiuria. Dentro de los datos objetivos vamos a tener que al examen físico se encontró una puñopercusión derecha positiva y un abdomen doloroso a la palpación en el hipocondrio. A esta paciente se le realizaron exámenes de hematología completa y orina, donde en la hematología se logró evidenciar un aumento de blancos en 34.830, una hemoglobina en 11.8 gramos sobre decilitro y una velocidad de eritrosedimentación de 85. Dentro del examen de orina se logró evidenciar también campos llenos de leucocitos y de eritrocitos. Entonces, dentro del análisis, con todos los datos obtenidos dentro del examen físico, así como de los laboratorios, es importante tener en cuenta que en conjunto hacen referencia a las características principales que se presentan en una ITU sin complicaciones, debido a que ésta no presenta antecedentes de recurrencia, pero sí signos que nos hacen alusión a una pielonefritis, debido a que ésta se caracteriza por febrícula, puñopercusión positiva, disuria, polaquiuria, leucocitos en orina y leucocitosis en sangre.
también el aumento de la velocidad de eritrosedimentación. Es importante también tener en cuenta que se deben realizar estudios de imagen para caracterizar de forma adecuada el caso clínico, el cuadro clínico, y asimismo urocultivos para conocer el agente etiológico causal, para así poder tener un tratamiento dirigido a este mismo. Ahora, dentro de la propuesta de manejo, a esta paciente se le realizó un ultrasonido renal que evidenció una pielonefritis bilateral. Esta se acompañaba de una colección perirrenal de 45 cc en el riñón derecho. También se realizaron urocultivos que salieron positivos a E. coli BLE. Entonces, con el tratamiento se inició con ertapenem, 1 gramo intravenoso cada 24 horas. Y luego se realizó consulta de intervencionismo para drenaje de la misma colección. Fue aprobada y entonces se logró drenar 40 cc de la colección perirrenal. Dentro de las conclusiones, entonces, los abscesos renales y perirenales son infrecuentes, pero potencialmente letales, ya que presentan una tasa bastante alta de mortalidad a pesar de ser drenados de forma adecuada. Y las beta-lactamasas de espectro extendido son capaces de inactivar a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera y segunda generación. Dentro de la bibliografía, yo consulté la revista de Costa Rica y Latinoamérica y el libro de Harrison, Principios de Medicina Interna. Dentro de la pequeña revisión bibliográfica, infección, la vía principal de la infección asociada a los abscesos tanto renales como perirrenales va a ser la ascendente en un 75%, siendo los microorganismos aislados más frecuentes la E. coli en un 26%, la Klebsiella pneumoniae en 22% y Staphylococcus aureus en 18%. Es importante tener en cuenta que en los pacientes diabéticos y ancianos la presentación clínica puede ser aún muy vaga y el examen físico muchas veces refleja la gravedad de la infección. ¿Dudas o comentarios? Muy bien, doctora. El caso está bastante bien presentado, estructurado, de acuerdo a los criterios que platicamos desde el inicio de la rotación. Así que en ese sentido, desde el punto de vista técnico, pues está bastante bien la presentación. Vamos a proceder a esta sección mientras los compañeros, alguno hace algún comentario de pregunta. Yo le voy a hacer 2 preguntas. Usted nos comentó que a esta paciente le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 2. En este ingreso, o sea, no contaba esta paciente con el antecedente conocido. Obviamente no empezó en ese momento, pues porque sabemos por la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2, sobre todo que los pacientes inician con los trastornos fisiopatológicos que eventualmente los llevan a tener la enfermedad, empiezan entre 7 y 10 años antes del diagnóstico que se le hace al paciente. ¿Podría usted recordarnos cuáles son los criterios para establecer el diagnóstico de diabetes tipo 2 en cualquier persona adulta, por favor? Sí, doctor. Puede ser la toma de la glucosa o también se puede utilizar la hemoglobina glicosilada. Ajá, ¿y cuáles son los parámetros? La glicemia glicemia al azar tiene que estar arriba de 200 miligramos. En ayunas tiene que estar mayor o igual a 126 y la hemoglobina glicosilada tiene que ser mayor o igual a 6.5. Es correcto. Hay un criterio adicional que tiene que ver con lo de la glucosa en una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. Cuando ustedes hacen esa prueba, que no siempre la hacemos, la verdad es que casi no la hacemos con fines diagnósticos,
Las curvas las hacemos casi siempre cuando tenemos duda de que el paciente tenga hipoglucemia reactiva o algún otro tipo de trastorno, no para diagnosticar diabetes, pero si la hiciéramos y le damos a un paciente una carga de 75 gramos de glucosa, a las 2 horas, si tiene 200 o más de miligramos por decilitro de glucosa, entonces también calificaría como diabetes mellitus. El criterio de más de 200 o igual a 200 al azar debe incluir también sintomatología atribuible a hiperglucemia y que no sea explicada por otras causas, para que se cumpla a cabalidad ese criterio. Así que cualquiera de ellos que tenga, de hecho con uno de los 4 que tenga el paciente, ya uno puede diagnosticarle diabetes a un paciente. Sin embargo, a veces los pacientes no quedan o no cumplen con el criterio porque se quedan, supongamos, tienen ayunas 124, ¿verdad? O tiene, al azar tiene 190 o la glucosilada está en 6.4, entonces no cumple en un 100% el criterio, pero ya con esos parámetros uno debería decirle a su paciente, mire, usted está en un alto riesgo ya de tener diabetes, de hecho ya cumpliría con lo que llamamos en la actualidad prediabetes. Ahí es un poco controversial, lo voy a reconocer porque hay muchos médicos, muchos pues autores que se oponen a la utilización de este tipo de terminología. Sin embargo, cuando hablamos desde el punto de vista endocrinológico, metabólico, el reconocer que un paciente tiene una condición previa, es decir, algo que está predisponiéndolo a tener una enfermedad como diabetes mellitus, nos alerta y nos pone en aviso de manera oportuna, de manera preventiva, antes de que el paciente pues debute como esta paciente, ¿verdad? Que ya llegó con hiperglucemia y un cuadro de una infección urinaria muy severa. La otra pregunta que le quiero hacer tiene que ver con la clasificación de las infecciones de tracto urinario. ¿Usted nos podría recordar cómo se clasifican a grandes rasgos las infecciones de tracto urinario, doctora, por favor? En ese caso sería, o sea, a grandes rasgos yo entiendo que sería, que puede ser de la vía urinaria baja y de la vía urinaria alta. De la baja Sí, serían así es. Ajá. la uretritis, cistitis, prostatitis, y de la alta ya entraría la pielonefritis, los abscesos, ya sea intrarrenal o perirrenal. Correcto, doctora. La otra gran clasificación son, pues, lo que llamamos infecciones complicadas o no complicadas, pero estas están dentro de las infecciones de tracto urinario de vías inferiores. Como usted comentó durante su presentación, las infecciones de tracto urinario superior, sobre todo los abscesos y las pielonefritis, no son tan frecuentes como las infecciones de vías inferiores, pero es importante reconocerlas, sobre todo en pacientes, si son diabéticos, que estén muy descompensados. Si tienen dolor abdominal, aparte de disuria o poliacuria, si tienen dolor abdominal es otro dato de alerta que tienen que tomar muy en cuenta. Si tienen, como esta paciente, hay que tener una leucocitosis muy marcada, si tienen fiebre alta, de esos tipos de signos y síntomas del paciente deben alertarnos ante la posibilidad de que el paciente tenga una infección de vías superiores. Y como consejo a todos, cuando tengan una paciente con diabetes mellitus, conocida previamente o no, pero que tenga diabetes y además tenga infección de tracto urinario y dolor abdominal, siempre, siempre, por favor, obtengan una radiografía simple de abdomen y un ultrasonido. ¿Por qué? Porque aunque es menos frecuente, puede ser que efectivamente ese paciente que está consultando con ustedes a un área de emergencia de un hospital esté ya con una infección que requiera otro tipo de atención, como en este caso, el uso de antibióticos intravenosos, hidratación, alivio sintomático y eventualmente pues considerar también la opción de efectuar algún procedimiento quirúrgico para resolución. Lo que tenemos que saber también y recordar es que los abscesos, independientemente del origen o dónde estén ubicados, los abscesos que observemos siempre hay que procurar drenarlos para acelerar
y mejorar la respuesta a las intervenciones de tratamiento antibiótico de nuestros pacientes. Así que bueno, doctora, muy bien, a mí me parece bien la presentación, sus respuestas fueron pues aceptables y no sé si alguien del grupo quiere hacer algún comentario o pregunta. Aquí no veo en el chat ninguno. Mientras alguien se decide a preguntar o quiere preguntar o comentar algo, le voy a pedir, gracias, le agradezco a la doctora Clarisa su presentación. Vamos a pasar ahora con Alison, por favor, si nos hace favor de presentar su pantalla. Ahorita hoy, doctor. Y no sé si ya ven mi pantalla. Sí la vemos, doctora. Adelante, por favor. Bueno, como no hay nadie más que haga algún comentario del caso anterior, procedamos ahora con el suyo, doctora. Adelante. Y bueno, mi caso clínico es de una paciente femenina del servicio de la medicina D2. De primero, en los datos generales, pues es una paciente de sexo femenino de 67 años de edad. Su fecha de nacimiento, el 15 de octubre de 1953. Lugar de nacimiento, pues aquí en Guatemala, en la capital de Guatemala. Su lugar de residencia es en Villahermosa 2. Su estado civil es casada, escolaridad alfabeta, ocupación ama de casa, etnia es mestiza y religión católica. Y su motivo de consulta pues fue alteración del estado de conciencia de 12 horas de evolución. Ahora, dentro de la historia de la enfermedad actual, pues la familiar de la paciente refirió que hace días la paciente inició con malestar generalizado, caracterizado por astenia, ainamia e hiporexia, asociada a vómitos postprandiales de más o menos 40 cc en 3 episodios. Ella consultó a médico particular, quien administró tratamiento con Nauseol y la paciente presentó una leve mejoría. 3 días después, notó que la paciente tenía alterado el estado de conciencia, tornándose somnoliento. No presta importancia hasta 12 horas más tarde, cuando la paciente no responde a estímulos verbales. Presentó además habla incoherente, por lo que decidió consultar. Dentro de los antecedentes patológicos familiares, no refiere. Dentro de los médicos, la paciente refiere que padece de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 12 años con tratamiento de sitagliptina 50 miligramos y metformina 1000 miligramos cada 24 horas. Además, fue diagnosticada con cirrosis hepática desde hace 4 meses y cuenta con un hepatocarcinoma desde hace aproximadamente 2 meses. Dentro de los antecedentes quirúrgicos no refiere, traumáticos no refiere, y en los ginecobstétricos tiene 3 gestas, 2 partos, un aborto y cuenta con 2 hijos vivos. Además refiere un embarazo ectópico hace 40 años, la menarquia a los 12 años y menopausia a los 49 años. Y dentro de los no patológicos tenemos que tiene una micción aproximadamente de 5 a 6 veces al día, una dieta balanceada, los 3 tiempos y 15 horas de sueño. Dentro del examen físico, pues encontramos una temperatura de 36.8 centígrados tomada en la región axilar, una presión arterial tomada en brazo izquierdo y posición en decúbito supino de 110-60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto y la saturación de oxígeno al 98%.
En la inspección general, pues la paciente luce crónicamente enferma, de regular estado general, con ictericia generalizada, normocéfalo, tiene una esclera ictérica, pilas isocóricas y fotorreactivas, una mucosa oral semihúmeda, un cuello móvil y simétrico, un tórax expandible con adecuada entrada de aire bilateral. No se auscultan ruidos patológicos, un corazón rítmico y sincrónico con pulso central, no hay soplos, S1 y S2 adecuado, abdomen con reflujo gastrointestinal positivo, es blando y depresible, con una citis de grado 2, signos de irritación peritoneal, miembros inferiores móviles y simétricos, asterixis positiva grado 1, es no doloroso, simétrico y bilateral, ascendente. La paciente tiene tendencia al sueño, está orientada en tiempo y espacio, pero aquí me confundí, pero no en persona. Y tiene una valoración a la escala de Ford de 14 puntos. Se valoran también los nervios craneales, el 1 y el 2 no excitables, el 3, 4 y 5 hay movimientos oculares positivos y fotorreactivos. El 5 y el 7 pues tienen una adecuada sensibilidad facial, el 8 una adecuada audición y el 9 y el 10 tienen movimiento. Además también el 12 pues sí presenta un reflejo nauseoso. Dentro de la lista de problemas, pues el primer problema es la encefalopatía hepática. Como número 2 tenemos el hepatocarcinoma, el número 3 la cirrosis hepática y número 4 la diabetes mellitus tipo 2. Dentro de los datos subjetivos tenemos que el familiar de la paciente refirió que hace días la paciente inició con el malestar generalizado que estaba caracterizado por astenia, anemia y hiporexia. Además se asoció a vómitos postprandiales de más o menos 40 cc en 3 episodios. Como notó que la paciente tenía alterado el estado de conciencia, pues por eso fue que consultó. Ahora, en datos subjetivos, pues tenemos los signos vitales. Tenemos la química sanguínea con una bilirrubina directa de 5.94 miligramos por decilitro, una bilirrubina indirecta de 1.13 miligramos por decilitro y la total de 7.7 miligramos por decilitro. Además, también tenemos el amonio, que este está muy elevado, que está a 221.6, cuando lo normal va del rango de 25 a 94. Ahora, dentro del análisis diagnóstico, pues el diagnóstico más probable es la encefalopatía hepática. Este es un síndrome neuropsiquiátrico que afecta primordialmente a pacientes con hepatopatía crónica o avanzada y se caracteriza por una serie de manifestaciones clínicas derivadas tanto del déficit de atención como del deterioro cognitivo, pudiendo también producirse una alteración en la personalidad e intelecto de la persona afecta. El amonio se encuentra elevado en los pacientes que sufren una encefalopatía hepática, ya que el amonio no va a ser adecuadamente detoxificado. Esto va a conducir a un incremento de su concentración plasmática y en presencia de un pH alcalino, el amoníaco en exceso va a lograr atravesar la barrera hematoencefálica. Y a nivel cerebral, pues los astrocitos son las únicas células capaces de metabolizar el amonio mediante medios enzimáticos. Estos lo van a transformar en glutamina, pero el exceso de glutamina en los astrocitos va a causar un desbalance osmótico y esto va a hacer que se movilice agua hacia su interior y este proceso pues finalmente va a generar edema e hipertensión endocraneal, provocando parte de las alteraciones estructurales y funcionales. Ahora, dentro del manejo diagnóstico y terapéutico, pues es importante monitorear el estado del paciente, así como las funciones cardíacas, respiratoria y renal. Tenemos que vigilar los parámetros metabólicos, que en estos casos, pues electrolitos y glucosa. También hay que manejar los procesos asociados a la enfermedad hepática crónica. Estos van a ser la citis, una posible hemorragia digestiva alta y las infecciones virales, principalmente por virus de la hepatitis. Hay que tomar laboratorios control, como sería una química sanguínea, una hematología y los tiempos.
es importante aquí, en este caso, pues medir el nivel de amonio. En la dieta, pues vamos a dejar una dieta de diabético. Y dentro de los medicamentos vamos, a la paciente pues se le recetó un omeprazol, 40 miligramos intravenoso cada 24 horas. También se dejó metoclopramida 10 miligramos PRN por las náuseas que presentaba la paciente y lactulusa 30 cc por vía oral cada 8 horas. Y por último, pues tenemos la rifaximirina, 550 miligramos por vía oral cada 12 horas. Ahora, dentro del plan educacional, pues dentro del plan educacional va a entrar, pues, explicar tanto a la paciente como al familiar acerca de lo que es la encefalopatía hepática, que es una complicación frecuente de la cirrosis hepática. La apuración de la enfermedad hepática avanzada tiene importantes consecuencias tanto funcionales como hemodinámicas, y esto más la presencia del hepatocarcinoma, alguna infección, desarrollo de hipertensión portal, pues van a favorecer la aparición de ascitis, que junto con las hemorragias y la encefalopatía hepática van a ser las descompensaciones más frecuentes. Se le dejó el medicamento rifaximirina por vía oral cada 12 horas, al igual que el uso de inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol. También hay que recomendar a la paciente pues mantener un estado nutricional adecuado, pues asegurándonos un aporte de 35 a 40 kilocalorías kilogramo por día, al igual que una ingesta de 0.8 a 1.2 kilogramos por día. Un aporte menor de esta ingesta calórica pues puede empeorar y llevar a la paciente a un estado nutricional, que ya de por sí esto es frecuente en los pacientes cirróticos, y también pues va a ayudar a estimular el catabolismo muscular y a aumentar por lo tanto el amonio circulante. Ahora, dentro de la revisión biológica, yo creo que las posibles hipótesis de la encefalopatía hepática. Tenemos la hipótesis del ácido gamma aminobutírico o GABA. Pues el GABA pues es una sustancia neuroinhibitoria producida en el tracto gastrointestinal. A nivel del sistema nervioso central, pues el 24 al 45% de todas las terminaciones nerviosas cerebrales van a ser GABAérgicas, y un incremento del tono GABAérgico lo vamos a observar en pacientes con cirrosis, esto posiblemente por la disminución del metabolismo hepático del GABA. Entonces, cuando el GABA cruza la barrera hematoencefálica extrapermeable en pacientes con cirrosis, va a interactuar con receptores postsinápticos supersensibles, y los receptores GABA en asociación con receptores para benzodiazepinas y barbitúricos van a regular un canal selectivo del ion cloro. La unión del GABA a su receptor va a permitir el ingreso de iones cloro a una neurona postsináptica, y esto nos va a llevar a la generación de un potencial postsináptico inhibitorio. Entonces, la administración de benzodiazepinas o barbitúricos a pacientes con cirrosis pues va a incrementar el tono GABAérgico y va a predisponer al paciente a una depresión del estado de conciencia. Y también coloqué lo que ya había dicho anteriormente, el amonio, ¿verdad? Que en condiciones normales, el amonio derivado de la degradación proteica en la mucosa intestinal que en condiciones normales, pues el amonio es el derivado de la degradación proteica en la mucosa intestinal y por bacterias colónicas. Lo que va a suceder en este caso es que va a haber un incorrecto metabolismo, y como dije anteriormente, pues el exceso va a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo cual los astrocitos lo van a transformar en glutamina, y el exceso de glutamina nos va a llevar a un edema e hipertensión endocraneal, provocando un conjunto de alteraciones estructurales y funcionales. Y únicamente eso coloqué sobre mi caso. Excelente, doctora. Igualmente cumple con los requisitos mínimos que comentamos para la presentación de los casos. Lo hizo de forma bastante completa y adecuada. Transmitió las ideas principales y los mensajes que, en mi opinión, de acuerdo a la patología de la paciente, era pues necesario que nosotros fijáramos como parte de los conocimientos que deben quedarnos ya para nuestra práctica cotidiana. Y quisiera preguntarle un par de situaciones. Primero, el motivo de consulta real de la paciente fue alteración de la conciencia.
¿Nos puede usted recordar cómo se clasifican los estados de la conciencia, o sea, el nivel de severidad de afección del nivel de conciencia de un paciente? Por favor. Y bueno, pues en este caso, como la paciente llegó somnolienta, pues lo que habían utilizado fue la puntuación FOR en vez de utilizar la escala de coma Glasgow. Yo estoy investigando y pues utilizaron más la escala FOR porque además de los que incluye la escala de Glasgow, pues incluye los parámetros del reflejo del tronco y la respiración. Y pues ¿Y cómo podemos traducir desde el punto de vista clínico? Digamos que yo no sé nada, asumamos que no sé nada de neurología. ¿Qué me está diciendo que tenga un FOR de 14 puntos la paciente? O sea, ¿cómo lo debo interpretar? ¿Es una paciente que está muy mal en su estado de conciencia? ¿Está regular? ¿Está bien? ¿Cómo lo interpreto? pues para tener 14 puntos, sí se podría decir que está bien, o sea, no está al 100%, pero no está pues en un grado letárgico. ¿Qué tipo de elementos? Porque recordemos que la escala de Glasgow, lo que pasa es de que durante mucho tiempo usamos Glasgow porque cuando tenemos pacientes con alteración de la conciencia, porque pues la conocíamos y era muy práctica, o sea, todo el mundo la utilizaba, pero realmente la escala de Glasgow estaba dirigida para clasificar la alteración de la conciencia en pacientes con trauma craneoencefálico, o sea, es para otro contexto de pacientes, no para pacientes con problemas médicos como esta paciente. ¿Qué elementos son los que evalúa, digamos, como grandes grupos esta escala de Four? Bueno, la escala de Ford pues nos va a evaluar la respuesta ocular, la respuesta motora, los reflejos de tronco y los de la respiración. Efectivamente, ¿y cuál es el punteo máximo que un paciente puede obtener? En cada 20 parámetro. puntos. Bueno, 20 puntos, no, en porque son 20 4. puntos en total, pero en cada parámetro lo máximo que puede tener son 4 puntos. Son 4 puntos, o sea que si son 4 parámetros los que está evaluando, entonces mi paciente puede tener un máximo de 16 puntos. Tener 14 entonces quiere decir que probablemente en alguna de las áreas que evalúo tiene alguna reducción. Generalmente esas principales son el área de respuesta ocular o motora, pero usted bien nos hizo ver ahí en la presentación que los reflejos del tronco, o sea, los reflejos que se le valoran estaban básicamente normales o estaban presentes y no teníamos alteración importante de la respiración. La otra pregunta que le quiero hacer, doctora, tiene que ver con el uso de rifaximina que usted nos comentó que la paciente estaba pues recibiendo como parte de su tratamiento. O sea, en este caso, ¿para qué nos es útil usar rifaximina en estos pacientes? ¿Cuál es la utilidad clínica de este medicamento? Bueno, pues la rifaximina es un antibacteriano, pues similar a la rifamicina. Este medicamento lo que va a hacer es que se une de forma irreversible a la subunidad beta de la enzima bacteriana. Entonces lo que va a impedir es la síntesis del ARN bacteriano. Este fármaco se ha considerado eficaz en el tratamiento de la encefalía hepática y del episodio agudo también de la encefalopatía hepática, porque el mecanismo clave para su eficacia lo que va a hacer es que incluye la disminución de la producción del amonio al eliminar pues a las bacterias que son amoniogénicas. Efectivamente, entonces, doctora, este medicamento debe de darse, generalmente se utiliza de forma aguda para los casos como esta crisis, digamos, que la paciente tuvo, y también se utiliza de forma crónica, de manera cíclica, para reducir la posibilidad de que la paciente empiece a acumular nuevamente niveles que puedan afectar su nivel de conciencia, dentro de otras medidas que uno puede tomar a largo plazo. Así que bueno, muy bien, doctora, la felicito, le agradezco por la presentación. Vamos ahora a pasar con nuestro siguiente presentador, la doctora Ana Ruth, por favor, si nos hace favor de presentar. Gracias, doctora.
Siempre recuerden que si tienen algún comentario o pregunta, pueden hacerla de viva voz, nos avisan o levantan la mano y aquí platicamos. Por favor, es importante también su participación. Así que vamos adelante, doctora Ana Ruth, si nos hace favor de presentar ahora su caso clínico. Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar mi caso clínico, el cual fue tomado de la medicina de E1. Es una paciente, su nombre es Blanca Pérez, es de sexo femenino, edad de 55 años, estado civil, es unida, religión católica, procedencia Jutiapa, residencia aquí en Guatemala, ocupación ama de casa, etnia ladina o mestizo, escolaridad sexto primaria, alfabeta. El motivo de consulta es una hematemesis de 6 horas de evolución. La historia de la enfermedad es una paciente que refiere que hace más o menos un mes inicia con epigastralgia de carácter sordo, intensidad 4 de 10 que irradia ambos cuadrantes superiores, asociado a náusea y vómitos de contenido alimenticio en ocasiones, por lo cual consulta con un médico particular que indican que cursa con colelitiasis, por lo que da tratamiento sintomático con Sartal compuesto cada 12 horas por 2 semanas, con poca mejoría, por lo cual le automedica con buscapina, que es un antiespasmódico intramuscular una vez a la semana, con mejoría del dolor, pero hace 12 horas el dolor agudiza y presenta 2 deposiciones melénicas de más o menos 100 cc cada una, y hace 6 horas presenta hematemesis. Entre los antecedentes patológicos, familiares nos refiere, médicos nos refiere, quirúrgicos refiere una cesárea transperitoneal hace 29 años, traumáticos nos refiere, alérgicos nos refiere, ginecobstétricos, gestas 4, partos 0, cesáreas 4, abortos 0, hijos vivos 4, hijos muertos 0. La paciente pues defeca una vez al día, micciona 3 veces al día, duerme 8 horas al día, no refiere consumo de tabaco y niega el consumo de cerveza o de drogas ilícitas. El perfil social, pues ella vive en una casa propia con techo de lámina, paredes de bloc, piso de cemento, con 2 perros y vive con su hija, con lo cual presenta una buena relación. Entre la revisión por sistemas, no refiere alguno relevante. Al examen físico, la paciente pesa 60 kilogramos, su talla de 1.55 metros, su IMC de 25, su presión arterial de 90-50, su frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, su frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto y temperatura de 37 grados centígrados. La actitud y piel, la paciente pues luce enferma, ingresa por sus propios medios, pálida, normocéfala, pupilas isocóricas y fotorreactivas, nariz, tabique central, mucosa oral hidratada, cuello móvil, simétrico, no adenopatías, tórax simétrico, expandible, corazón rítmico y sincrónico con los pulsos periféricos y no hay presencia de soplos, pulmones con buena entrada de aire bilateral, no se auscultan ruidos patológicos, el abdomen no distendido con ruidos gastrointestinales adecuados en intensidad y dolor a la palpación en el epigastrio, sin signos de irritación peritoneal, abdomen blando y apercible, genitourinario, genitales externos de aspecto sano, pareja y sexo, músculo esquelético, extremidades superiores e inferiores móviles y simétricas con temperatura, color y llenado capilar dentro de los límites normales, sin signos de focalización, no déficit neurológico y Glasgow de 15 puntos. Tacto rectal, esfínter anal externo con buen tono, positivo para melena y no hay presencia de hemorroides internas o externas y de ninguna masa. La lista de problemas, pues el problema número 1 es una hemorragia gastrointestinal superior por una úlcera gástrica Forest 2B, también por una infección, el 2, una infección del tracto urinario, 3, una anemia normocítica hipocrómica y 4, un trastorno electrolítico, una hiponatremia. Pues para desarrollar el primer problema de la hemorragia gastrointestinal superior, entre los datos subjetivos tenemos que la paciente pues presenta una epigastralgia de hace un mes asociada a náusea y vómito de contenido alimenticio.
y hace 12 horas el dolor agudiza y presenta 2 deposiciones melénicas de más o menos 100 cc cada una, y hace 6 horas presenta hematemesis. Además, la paciente pues refiere pérdida de peso. Entre los datos objetivos tenemos la edad de 55 años, su presión de 90/50, su frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, su hemoglobina de 8.20 y su urea de 23.90 miligramos por decilitro, y el tacto rectal que fue positivo para Milena. El análisis, el diagnóstico más probable pues es una hemorragia gastrointestinal superior secundaria pues a una úlcera gástrica. La argumentación que apoya esto pues es que la hemorragia digestiva alta se presenta como hematemesis, que es el vómito con sangre roja fresca, y la melena, el cual pues se presenta en el 90% en las hemorragias del tracto gastrointestinal superior. Son heces fecales negras. Si hubiera presencia de hematoquesia, pues sugeriría que se trata de una hemorragia gastrointestinal baja, pero también se puede presentar en hemorragia gastrointestinal alta en sangrados masivos. También, pues, el dolor epigástrico, que es el síntoma característico de una enfermedad ulceropéptica y suele describirse como un ardor o dolor corrosivo difuso. Se acompaña también de síntomas del tubo digestivo como náusea, vómito y anorexia, como en el caso de la paciente. Además, se acompaña de otras manifestaciones como hipotensión arterial, taquicardia y anemia. Su edad menor a 60 años y su presión de 90/50, su frecuencia de 105 latidos por minuto, su hemoglobina menor de 10 y su nitrógeno de urea de 23.90, nos indica pues que la paciente necesita una endoscopia digestiva alta temprana, según la escala de Blatchford y escala de Rockall, que son estas. La escala de Blatchford es un predictor de intervención terapéutica. Si hubiera una puntuación de 0, pues la paciente podría ser dada de alta para un estudio ambulatorio, pero este no es el caso, y aquí tiene una puntuación de 12. Ya aquí tiene en urea 2 puntos, en hemoglobina tiene 6, en la presión arterial sistólica tiene 2 puntos, y entre otros parámetros, pues ella tiene melena y un pulso mayor a 100 latidos por minuto. Y la escala completa endoscópica de Rockall, hay una parte preendoscópica que es la edad, choque y comorbilidad, en donde hay una puntuación de 2 por la presión arterial sistólica menor de 100 y el pulso mayor de 100, el cual pues indica el riesgo de mortalidad y resangrado, en cual ella presenta una puntuación de 5 puntos. La propuesta de manejo, entre los diagnósticos diferenciales podría ser que se trate de varices gastroesofágicas o un síndrome de Mallory-Weiss. Entre los nuevos datos, pues está el informe de gastroscopía, en donde revela que el esófago pues tiene una forma y extendibilidad adecuada, mucosa de aspecto normal, sin restos hemáticos, línea Z y pinzamiento de los 38 centímetros. El estómago es forma y extendibilidad adecuada, con abundantes restos hemáticos en fondo gástrico que impiden ver por completo la mucosa a nivel de la curvatura menor proximal a la cisura angularis. Se evidencia úlcera de aproximadamente 1 centímetro con un coágulo adherido, el cual pues no es posible retirarlo por completo, y posteriormente pues se aplica escleroterapia con adrenalina y terapia mecánica con hemoclip. El duodeno, la primera y segunda porción de la mucosa tiene aspecto normal con restos hemáticos. Aquí, pues en esta tabla está la clasificación de Forest y su implicación pronóstica. Un Forest 1A, pues es un sangrado pulsátil, y 1B, sangrado en APA. El riesgo de resangrado es de 55% y de mortalidad de 11. El 2A es un vaso visible con riesgo de resangrado de 43 y de mortalidad de 11. Y en el caso de la paciente, pues el 2B, que es un coágulo adherido, el cual tiene un riesgo de resangrado de 22 y de mortalidad de 7%, y el 2C, que es una mácula plana con riesgo de resangrado de 10% y de mortalidad de 3, y el 3 es un fondo limpio con riesgo de resangrado de 5 y de mortalidad de 2%. Entre el plan terapéutico, pues es un reposo en semi-Fowler a 45 grados, nada por vía oral. Entre los medicamentos está ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas por la sospecha de infección urinaria, la metoclopramida 10 mg
IV cada 8 horas y omeprazol 40 mg IV cada 12 horas y vitamina K 10 miligramos IV cada 24 horas. Otras terapias, pues es solución Hartmann, 1000 IV a pasar a 100 cc por hora, higiene diaria, vigilar por hemorragia y colchón de polímero. Entre el plan educacional que se debe brindar a un paciente con hemorragia gastrointestinal superior, pues debes evitar el consumo de tabaco, pues constituye un factor de riesgo para el desarrollo de una úlcera péptica, ya que el tabaco dificulta la cicatrización de la lesión ulcerosa e incrementa la posibilidad de aparición de complicaciones asociadas a una úlcera. Además, el tabaco causa un descenso de las prostaglandinas en la mucosa, que disminuye o suprime la secreción de moco y bicarbonato y reduce el flujo sanguíneo por la vasoconstricción de la nicotina, incrementa la acidez gástrica y favorece la proliferación del Helicobacter pylori. También se debe evitar el consumo de alcohol, pues este irrita la mucosa gastroduodenal, puede inhibir o disminuir la secreción de moco y bicarbonato y aumentar la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. Además, pues retrasa la curación de la úlcera. Se debe evitar el estrés psicosocial, pues empeora el estado de una úlcera péptica. Se deberá evitar el consumo de AINES, pues aumentan hasta 4 veces la aparición de incidencia de complicaciones de una úlcera. Y algunos recomiendan pues usar antiinflamatorios no esteroideos que inhiban solo a la COX-2, pues proporcionan un efecto benéfico para atenuar la inflamación de los tejidos con mínima toxicidad sobre el tubo digestivo, aunque puede tener efectos adversos cardiovasculares como mayor riesgo de un infarto del miocardio. También evitar el consumo de bebidas carbonatadas como café o té y los zumos cítricos por su acidez y porque son irritativos. Se deberá evitar alimentos grasos, realizar comidas regulares, no copiosas y correctamente repartidas durante el día. Y también algo importante pues es vigilar que no haya presencia de sangre en las heces, si no pues se debería consultar de manera urgente. Y también con respecto al tratamiento, pues terminarlo y no solo cuando desaparezca el dolor, sino terminarlo para que pueda cicatrizar la úlcera. Entre las conclusiones, pues el abordaje general del paciente con una úlcera complicada, pues deberá incluir lo que es un soporte vital, una restricción de la vía oral, una reanimación con líquidos, una coordinación del equipo médico, quirúrgico y radiográfico, terapia de supresión de ácido, inhibidores de la bomba de protones. Si fuera el caso de que fuera por el Helicobacter pylori, pues un tratamiento para el Helicobacter pylori, descontinuar el tratamiento de antiinflamatorios no esteroideos o antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. El uso de inhibidores de la bomba de protones pues tiene un papel importante en la formación y estabilización del coágulo en las úlceras sangrantes, incrementando el pH y ayudando a la agregación plaquetaria. Con respecto a las escalas, la escala de Roca identifica mejor a los pacientes de bajo riesgo y que tendrán una baja incidencia de resangrado y mortalidad. Permite entonces planear el egreso temprano de pacientes con bajo riesgo y se recomienda utilizar la escala de Blatchford para identificar a pacientes que requieren una intervención terapéutica endoscópica temprana. Una de sus ventajas pues, es que utiliza datos clínicos y de laboratorio. Bueno, con la revisión bibliográfica, una úlcera pues, péptica es una enfermedad heterogénea atribuible pues, a una serie de factores que de forma aislada o en combinación actúan produciendo un desequilibrio entre elementos agresivos y defensivos de la mucosa gastroduodenal que conllevan a la aparición de lesiones en el estómago o en el duodeno. Entre los mecanismos patogénicos en una úlcera gástrica son los que, bueno, aquí hay predominio de fallos en los factores defensivos de la mucosa, donde existe un retraso en el vacío gástrico, un reflujo biliar, una gastritis o por disminución de la resistencia a la barrera mucosa, por factores anatómicos, por la calidad del moco gástrico, por la estabilidad isosomal o por las prostaglandinas. Aquí en esta imagen vemos las diferentes capas del estómago. Una úlcera péptica afecta al menos a la muscular de la mucosa, no sobrepasando a la muscular propia. Entre los factores de riesgo que facilitan el desarrollo de úlceras, pues está una historia ulcerosa previa o historia de complicaciones previas
la utilización de antiinflamatorios no esteroideos en dosis altas o dosis bajas, pero en tratamientos prolongados, la asociación de varios antiinflamatorios, la asociación con corticoides o la asociación con anticoagulantes, el tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o asociados o solos antiinflamatorios o la edad mayor a 60 años, la enfermedad concomitante grave como enfermedad cardiovascular o pacientes que reciben varios medicamentos o infección por Helicobacter pylori. Van a sufrir complicaciones pues el 35% de los pacientes con úlcera, y estas complicaciones por orden de frecuencia pues son penetración, hemorragia, perforación y estenosis del píloro. Y en general estas complicaciones van a ser más frecuentes en las úlceras gástricas, a excepción de la complicación de penetración, que va a ser más frecuente en la úlcera duodenal. Por otra parte, estas complicaciones van a ser más frecuentes tanto en pacientes fumadores como aquellos consumidores de AINES. Aquí está un algoritmo del manejo del paciente con hemorragia del tubo digestivo proximal. Lo primero, pues, es la valoración y estabilización hemodinámica del paciente, un inhibidor de la bomba de protones, una endoscopia temprana en las primeras 24 horas. En caso de una úlcera péptica, pues el tratamiento es basado en hallazgos endoscópicos. Una úlcera Forest 1A, 1B o 2A, pues se debería realizar una intervención y una hemostasia endoscópica. Si no se logra, pues un tratamiento angiográfico o quirúrgico, pero si la hemostasia es efectiva, se deberá ingresar al paciente para vigilancia por 72 horas y dar inhibidores de la bomba de protones, vía intravenosa por 72 horas y luego posteriormente pues continuar vía oral, investigar la presencia de Helicobacter pylori y dar tratamiento para su erradicación. En el caso de una úlcera Forest 2B, pues se deberá irrigar enérgicamente. Si el coágulo sigue adherido, considerar el retiro del coágulo, previa inyección con adrenalina diluida y tratar la lesión subyacente. En caso de un Forest 2C, pues valorar el ingreso hospitalario 72 horas, tratamiento con inhibidores de la bomba de protones oral, investigar por el Helicobacter pylori y tratar de erradicarlo si es positivo. Si es un Forest 3, pues es un egreso hospitalario y el tratamiento es con inhibidores de la bomba de protones oral, y también investigar pues si se trata de Helicobacter pylori y un tratamiento para erradicarlo si es positivo. Y esto sería todo. Muy bien, doctora Ruth, pues igual, pues el caso lo presentó muy bien, está muy completo, cumple de manera muy correcta todos los requerimientos necesarios, y vamos a preguntarle un par de cosas que seguro, pues no solo creo que usted ya conoce, sino que es también muy seguro que tengan o que ponerlas en práctica durante el resto de su formación académica antes de obtener el grado de médico y cirujano, sino también después. O sea, siempre son situaciones que van a tener presentes en cualquier etapa de su carrera profesional. Una es, ¿nos puede recordar usted cómo se evalúa la prueba de TILT en pacientes con hemorragia gastrointestinal, por favor? Sí, era cuando se colocaba al paciente en el cúbito supino y luego el paciente ya se paraba y se medía la presión diastólica, sistólica y la frecuencia cardíaca, y tenía que haber una reducción de la presión diastólica de 10 milímetros de mercurio, y en la presión sistólica una reducción de 20, y en la frecuencia cardíaca tendría que haber un aumento de la frecuencia de 20 o más. Así es, correcto. Cualquiera de los tres criterios que cumpla el paciente, ya decimos que el paciente tiene un TILT presente o TILT positivo. El término más correcto es presente, porque lo que estamos evaluando es qué tanto se ha afectado la volemia del paciente. Cuando el TILT está presente o positivo, entonces asumimos que el paciente al menos ha perdido un 20% de su volumen hemático circulante, y nos habla sobre la severidad. Por ahí con el doctor Catalán, que me envió su caso, pues no pudo presentarlo el día que
que le correspondía. Estuvimos también conversando un poquito sobre este tema del TIT y pues recordará él también que en pacientes que tienen una presión limítrofe, es decir, que ya tienen una presión en 160, 90, 60, no es prudente realizar la determinación de la prueba porque pueden inducirse un cuadro de hipotensión no solo muy severa, sino sostenida, que puede complicar más la condición clínica del paciente. Entonces, si ustedes ya ven a un paciente con taquicardia, que llega con historia de hemorragia intestinal o hemorragia de cualquier área, con palidez, con taquicardia y la presión en el límite normal bajo, pues mejor lo dejan ahí tranquilo y ya asumen que ha perdido pues bastante volemia, y nuestro objetivo, como usted bien mencionó en el algoritmo de manejo, es proveerle de una recuperación de su volumen circulante de forma pronta, de forma adecuada al contexto del paciente, y también mejorar su capacidad de oxigenación. La otra pregunta que quiero hacerle tiene que ver con lo que nos comentaba sobre la clasificación endoscópica de las úlceras. ¿Cree usted, doctora, que existan alguna forma de poder considerar que una úlcera que se ve por el medio de endoscopía pueda tener un riesgo mayor de ser maligna que otras? ¿Cuáles serían esas características que uno vería en una endoscopía gástrica y que pues lo obligarían a uno a tomar en cuenta la posibilidad de una úlcera maligna? No, Yo pensé que se veía ahí. no, todavía no. Tal vez si se observan, qué tipo de células se observan. Pero, Bueno, definitivamente la biopsia, o sea, la patología nos va a decir a ciencia cierta o con más precisión si una úlcera es maligna o no. Ahí en ese sentido tiene usted toda la razón. Pero, y aunque no es 100% determinante, hay algunas características que a uno desde el punto de vista clínico le puede sugerir que la úlcera que uno está observando pueda tener un riesgo mayor de ser maligna. Por ejemplo, la localización. Las úlceras que están en el antro gástrico tienden a tener una mayor frecuencia de positividad para malignidad. Las úlceras que son muy grandes, que miden más de 5 centímetros de diámetro, las úlceras que están ubicadas encima de una tumoración como tal, también obviamente nos deben hacer sospechar que el paciente tenga un cáncer gástrico. La apariencia, el aspecto de la mucosa como tal, hay una hallazgo endoscópico en el cual los pacientes pueden tener todo lo que es la mucosa gástrica en su interior como muy endurecida y se ve como que fuera cuero prácticamente. Entonces, ese aspecto se llama linitis plástica y también es casi una sinónimo de cáncer gástrico en los pacientes, cáncer gástrico avanzado, de hecho, un Borman 4. También si el paciente ha perdido peso en la historia, si es un paciente que tiene una alteración importante en su condición general, también nos debería de hacer sospechar que esa úlcera que estamos viendo ya en la endoscopía tenga un riesgo mayor de malignidad, pero como usted bien dijo, lo que al final de cuentas pues es definitivo es el diagnóstico histopatológico por medio de la realización de la biopsia. Muy bien, doctora, entonces también de nuevo le agradezco por la presentación, estuvo bastante bien, muy ilustrativa, y vamos a proceder con el último caso del día de hoy a cargo del doctor Cristian Samayoa. Adelante, doctor Samayoa, por favor. Gracias, doctora. Ahorita presento. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, adelante. Muy bien. Me disculpo por el ruido del fondo. Parece que hay una construcción cerca. Pero bueno, la presentación del caso clínico que yo tengo para el día de hoy es de una paciente que estaba en la medicina 2. Es una paciente de sexo femenino de 62 años de edad, originaria de aquí de la ciudad de Guatemala.
ocupación ama de casa, católica, con una escolaridad de tercero básico, actualmente casada, y cuyo motivo de consulta es un edema de miembros inferiores de 15 días de evolución. En la historia de la enfermedad actual, la paciente refiere que hace 15 días inicia con edema en rodilla izquierda asociado a dolor progresivo, una intensidad de 6 de 10, carácter pulsátil que no se automedica, pero que sí consulta con un médico particular y que refiere una fractura en el fémur izquierdo, por lo cual le da tratamiento concertal compuesto para el dolor. Refiere a la paciente que la sintomatología no mejora y que hace 3 días el edema progresa a ambos miembros inferiores asociados a dolor de la misma característica, por lo que decide consultar. Los antecedentes relevantes son maternos, gestaciones 3, partos 3, hijos vivos 3. Ella tuvo meningitis a los 7 años y fiebre tifoidea también a los 7 años. Familiares que del lado materno la abuela tenía diabetes mellitus, que el abuelo materno tenía hipertensión arterial, y quirúrgicos, una hernioplastia a los 30 años en el San Juan de Dios. Al examen físico tenemos un peso de 55 kilogramos, presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y una temperatura de 36.6 Celsius oral. La paciente está alerta y activa y de su examen físico lo relevante son las extremidades inferiores edematizadas y la fractura del fémur izquierdo. El listado de problemas, clasificamos esta fractura de fémur como una fractura patológica a estudio, probablemente por una gamapatía monoclonal, a descartar mieloma múltiple. Pudo ser también por un carcinoma metastásico o por osteoporosis senil. La paciente también tiene anemia microcítica hipocrómica, hipocalcemia e hipoalbuminemia. En el análisis y discusión, bueno, pues el diagnóstico más probable para una fractura patológica es una gamapatía monoclonal por un mieloma múltiple. La argumentación que apoya esta posibilidad es primero la edad de la paciente de 62 años, además de que las fracturas patológicas son una manifestación muy común de este tipo de cáncer. Otro diagnóstico menos probable es un carcinoma metastásico, que una vez más por la edad del paciente es muy probable, aunque la presencia de un cáncer en otra parte del cuerpo que ya haya creado una metástasis para que llegara hasta la médula ósea y que ésta causara una fractura es menos probable sin que hayamos visto otros problemas en otra parte del cuerpo. Y consideramos que el diagnóstico menos probable va a ser la osteoporosis senil, ya que por lo general las fracturas resultantes de esta patología ocurren después de un traumatismo, lo cual no ocurrió en este caso. La propuesta de manejo, pues primero para el diagnóstico, se le realizaron varios rayos X para crear una serie ósea para ver si se presenciaban las lesiones en sacabocados, que son muy comunes en la mielopatía múltiple. Un ataque de estadiaje para ver si no existía metástasis en otra parte del cuerpo. Biopsia de hueso, que fue lo último que se le realizó para la confirmatoria de mieloma múltiple. A la hora de una propuesta de manejo terapéutica, pues por lo general se puede hacer una terapia para fortalecer el hueso. Esto se va a hacer al mismo tiempo que con una quimioterapia. Se puede proponer una radioterapia si el área de los huesos dañados continúan causando problemas. Con frecuencia también se utiliza una combinación que contenga bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Por lo general, los pacientes con mieloma múltiple también reciben tratamientos de apoyo, tales como transfusiones para tratar los recuentos bajos sanguíneos, antibióticos y algunas veces inmunoglobulina intravenosa para combatir infecciones, según lo requerido. Tal vez un trasplante de células madre también podría usarse para tratamiento. Y algunos pacientes tal vez reciban tratamiento a largo plazo con la mencionada lenalidomida y bortezomib, lo que se conoce como terapia de mantenimiento. Esta va a ayudar a retrasar el regreso del mieloma, pero puede ocasionar efectos secundarios graves, entonces se utiliza a discreción del médico.
Algo importante que yo quería recalcar con la conclusión eran los indicadores del mieloma múltiple. Entonces, primero tenemos un recuento bajo de células sanguíneas, porque en el mieloma múltiple existe una proliferación desmedida de células plasmáticas en la médula ósea, y estas pueden desplazar a las células productoras de células sanguíneas normales, lo que causa estos recuentos bajos de células sanguíneas. Puede causar anemia, puede causar trombocitopenia y leucopenia. También vamos a tener problemas con los huesos y el calcio, que fue el caso de esta paciente. Puede interferir con el ciclo de las células óseas, las dos funcionales, que son los osteoclastos que desintegran el hueso y los osteoblastos que generan el hueso. Por lo general, las células del mieloma producen una sustancia que le indican a los osteoclastos acelerar la disolución de los huesos, y por eso es que puede ocurrir estas fracturas patológicas que ocurren solo por el esfuerzo del paciente. También pueden haber infecciones, ya que las células plasmáticas anormales no pueden proteger al organismo de infecciones, como se mencionaba anteriormente. Y también pueden haber, esto no lo coloqué aquí en la presentación, pero también pueden existir algunos problemas renales asociados a la producción de este anticuerpo extraño de las células mieloides. La bibliografía que consulté fue Mayo Clinic, que es una página de una base de datos, igual que Medline Plus, y Cancer.org, que es la página oficial de American Cancer Society. Entonces de ahí saqué los datos. Para una breve revisión, yo quería recalcar lo que es una gamapatía monoclonal, que es una afección en la cual hay una proteína anormal conocida como proteína M, proteína monoclonal, tiene varios nombres. Esta proteína anormal se va a formar dentro de la médula ósea, y el trastorno ocurre con mayor frecuencia en hombres mayores de mayor edad. Generalmente no causa problemas, pero a veces puede derivar en enfermedades más graves, incluidas varias formas de cáncer. Si se tuvieran grandes cantidades de esta proteína en sangre, es posible que se hagan chequeos y se descubra esta gamapatía y, consiguientemente, algún tipo de cáncer. Y eso es todo lo que yo tenía preparado por hoy. Muy bien, doctor. El caso cumple los requerimientos mínimos de los requisitos que hemos puesto desde el principio. Me parece que está bastante, ¿cómo se dice? Bastante resumido, que es una patología que puede ser muy amplia, ¿no? Yo no estoy seguro si pensaría de entrada en una gamapatía monoclonal en algún paciente que consulta por edema, que fue el motivo de consulta de esta paciente, que primero fue unilateral y luego fue bilateral. En ese sentido, cuando abarcamos el término fractura patológica, ¿qué entidades pueden entrar dentro de este conjunto de fracturas, digamos? ¿Qué tipo de enfermedades deberíamos de investigar, doctor Samayoa, cuando hablamos de fracturas patológicas? Sí, específicamente las fracturas patológicas, como había mencionado, ocurren sin una causa externa, sin un trauma, y lo que nos quisiera como dar a ver es que posiblemente haya una diseminación de cáncer en el hueso. Esa es una de las más comunes, pero también es posible una osteoporosis senil, que pues si bien es más común que la fractura ocurra por un trauma, siempre puede ocurrir por esa debilidad ósea que provoque la fractura. ¿Existe alguna causa hormonal o endocrina que debamos de considerar también dentro de esas fracturas patológicas, ¿no? Sí, puede haber también un desorden paratiroideo. En este caso, ¿qué tipo de desorden podría ser? ¿Cuál sería el nombre de ese desorden? Pues sería hipoparatiroidismo, creo. No, al revés, sería un hiperparatiroidismo. Recuerda que el hiperparatiroidismo lo que va a hacer es inducir una sobreactivación no regulada de forma adecuada de la actividad de las glándulas paratiroides,
De hecho, vimos un poquito de esto ayer que hablamos de falla renal crónica, cuando nos comentaron sobre los mecanismos de metabolismo óseo que se altera en falla renal crónica. Lo que sucede es que las paratiroides se sobreactivan, producen un nivel de PTH muy alto, que pues es innecesario en ese caso en el paciente, pero a su vez hace que tenga una actividad osteoclástica muy importante dentro de otras situaciones que se alteran y que pues conllevan a que el paciente no solo manifieste hipercalcemia, sino que tenga al final de cuentas una descalcificación ósea importante. O sea, al final de cuentas todo nos lleva al mismo punto, a una alteración de la estructura normal del entramado del hueso, que pues obviamente incrementa también la posibilidad de que un paciente pueda fracturarse con un mecanismo que no incluya un trauma. Ahí está tal vez el elemento más importante cuando hablamos de fracturas patológicas. Del paciente debe tener una fractura que puede ser de un hueso largo por lo general, pero debe ser una fractura que no tuvo un mecanismo de fractura por medio de un trauma, o fue una cosa mínima, tal vez una ligera torcedura, un sobreesfuerzo o incluso espontáneo, ¿no? Por eso siempre es importante cuando tengan pacientes fracturados preguntar cuál fue el mecanismo de la fractura. O sea, ¿sufrió una caída de un lugar muy alto realmente o fue solo un toponcito que tuvo, una caída desde una altura muy pequeña? O sea, de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que ustedes vayan investigando en el caso de su paciente, así van a ir clasificando la posibilidad de que la fractura tenga como origen una de estas patologías. La otra pregunta que yo le quiero realizar, doctor, tiene que ver con lo que nos está comentando, cuando hablamos de gamapatía monoclonal, ¿qué otras enfermedades pueden pertenecer a esa misma situación, o esa misma clasificación, digamos? ¿Qué otras enfermedades se engloban dentro del término de gamapatías monoclonales? Sí, hay varias, o por lo menos yo encontré 4 que pueden causar la gamapatía. Es pues, el mieloma múltiple, que es el que expuse. Existe una amiloidosis de cadena ligera, el linfoma y algo llamado macroglobulinemia de Waldenström. Efectivamente, hay una que se llama gamapatía monoclonal de sindicado incierto. El paciente presenta precisamente algunas alteraciones, pero al final de cuentas no desarrolla de manera completa ninguna de las otras que usted ya mencionó. Así que pues habiendo comentado esto, me parece pues que también se preparó muy bien y le agradezco por la presentación. Como le comentaba, pues cumple con los requisitos básicos que hemos planteado desde el principio y vamos a ver si alguien tiene algún comentario o pregunta.